En este video les quiero explicar algunos ejercicios relacionados con propiedades de la función logarítmica. Y lo voy a hacer, perdón, muy similar a como lo hice con la función exponencial, en el que se nos piden el, em, la monotonía, la concavidad, el dominio, las asíntotas, etcétera. ¿Ok? Bueno, hagamos este primer ejercicio. Dice, el dominio real de la función f de x igual a, era para marcarla, esta. F de x igual al logaritmo de 2x menos 6 en base 7. Este es el argumento del logaritmo y esta es la base. Cada uno de esos elementos nos va a aportar información. ¿Ok? Bueno, en este caso nos piden el dominio. ¿Dónde vemos el dominio? El dominio lo vemos en el argumento. Resulta que en la función logarítmica, el argumento obligatoriamente tiene que ser un número estrictamente mayor a cero. Entonces, a partir de ahí resolvemos. Tenemos que 2x es mayor a 6 y que x es mayor a 6 dividido entre 2 a 3. Entonces, de ahí sabemos que el dominio está determinado para números, o definido, perdón, para números estrictamente mayores a 3. O sea, sería la opción B. Aquí hay que tener cuidado porque la opción A sí incluye el 3, ¿verdad? Pero el dominio son para números mayores estrictos que 3. Hagamos el ejercicio número 3. Dice, considere la función f, cuyo dominio es D y codominio es R, y está definida de esta forma. Así. Y las siguientes proposiciones. F de menos 3 no existe, y si f de 5 es mayor, estricto que f de 9 medios. Bueno, primero, aquí dice logaritmo natural. ¿Qué es el logaritmo natural? Es un logaritmo normal, ¿verdad? Por ejemplo, este, pero que la base es c. Cuando tenemos un logaritmo cuya base es c, no le llamamos logaritmo de x en base e, sino logaritmo natural de x. ¿Ok? O sea que ya interpretamos que en un logaritmo natural la base es c y e es aproximadamente 2,71. Ok, f de menos 3 no existe. Veamos a ver. Y calculemos la imagen de menos 3. Y la imagen de menos 3 sería logaritmo natural de menos 3 más 2. Pero aquí nos va a dar logaritmo natural de menos 6. Y antes les comenté que el argumento de una función logarítmica siempre tiene que ser positivo. Por tanto, es falsa. La imagen de menos 3 no existe. No es posible calcular la imagen de menos 6. 2. Dice f de 5 es mayor que f de 9 medios. Bueno, calculemos, usemos la calculadora. Y determinemos cuánto da f de 5 aquí. O sea, va a ser logaritmo natural de 5 menos 3. O sea, vamos a calcular f de 5 y lo vamos a comparar con f de 9 medios. Bueno, f de 5, para poder teclear logaritmo natural es shift y la tecla de logaritmo. Entonces va a ser 5 menos 3 da 2, logaritmo de 2 más 2. Me da aproximadamente 2,69. Y ahora calculemos la imagen de 9 medios. Entonces sería logaritmo natural de 9 medios menos 3 y da 2,4. Entonces efectivamente la imagen de 5 es mayor que la imagen de 9 medios, porque obviamente 2,69 es mayor que 2,4. Esta es verdadera. Y la tercera dice que x igual a 3 no pertenece al dominio y es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque el dominio son todos aquellos números donde el argumento es positivo, o sea, cuando x es estrictamente mayor a 3. Y aquí nos dicen que si 3 pertenece al dominio, por tanto, no, es falsa.
Perdón, es verdadera, no pertenece al dominio. Es como dice, no pertenece al dominio, es verdadera porque no pertenece al dominio. Entonces, serían verdaderas la 2 y la 3. La D. Resolvamos la número 4. Dice, considere la función g cuyo dominio es de 2 a más infinito y codominio R. Con g de x, este es el criterio. A partir de ella analice uno. La función g tiene una asíntota vertical en x igual a uno. Bueno, ¿dónde vemos la asíntota? La asíntota está relacionada con el dominio. El dominio dice que x menos 2 tiene que ser mayor a cero, por tanto x tiene que ser estrictamente mayor a 2. Bueno, resulta que a partir de ahí podemos decir que x igual a 2 sería la asíntota vertical. O sea, el dominio nos dice que son las x estrictamente mayores a 2. Bueno, exactamente en 2 ocurre la asíntota. Es falsa, porque aquí dice que x igual a 1. 2. La función g es estrictamente decreciente. Bueno, como vemos, a partir del criterio, si la función es creciente o decreciente. Bueno, este logaritmo tiene base e, entonces e es un número mayor a 1. Si la base es mayor a 1, es creciente. Entonces empezamos por ahí. Decimos, creciente, si el signo que acompaña a la x es positivo, sigue siendo creciente. Si el signo que acompaña a la x es negativo, le cambia la concavidad. ¿Ok? Entonces aquí decimos creciente, creciente. Luego vamos a este otro. Este número que multiplica al logaritmo también es positivo. Como es un número positivo, no se invierte la monotonía. Entonces decimos creciente, creciente, creciente. Entonces esta es incorrecta. Ninguna de las dos proposiciones es correcta, porque la función más bien es creciente. ¿Ok? Entonces, si el numerito que está aquí, la base, es mayor a 1, creciente. Si el numerito que está ahí es menor a 1, decreciente. Y luego analizamos. Si el número que está aquí es positivo, se mantiene. Si el número que está ahí es negativo, se invierte la monotonía, entonces pasa a decreciente y así sucesivamente. ¿Ok? Veamos el 5. Dice, considere la función h. El dominio es de menos 2 a más infinito y el codominio es cero. Este es el criterio. Siempre a partir del criterio vamos a obtener esas características. A partir de ella analiza las siguientes proposiciones. Uno, la gráfica de la función h es cóncava hacia abajo. Bueno, ¿dónde vemos la concavidad? La vemos en eh, a partir de dos números o dos eh, expresiones que aparecen aquí. Número uno, a partir de la base. Lo voy a anotar aquí. Si la base es menor a uno, entonces ella es cóncava hacia arriba. Si la base es mayor a uno, ella es cóncava hacia abajo. De hecho, si la base es menor a uno, también empezamos a decir, ¿verdad? Que ella es decreciente y aquí sería creciente, pero nos falta observar más cosas. ¿Ok? Entonces diríamos, número, la base es 10 y si la base es 10 es mayor a uno es cóncava hacia abajo. Y luego nos fijamos en este numerito que aparece aquí, el que multiplica el logaritmo. Como es positivo, no cambia la concavidad. Si fuera negativo, cambia la concavidad. Entonces, por tanto, esta es cóncava hacia abajo, o sea, es correcta. ¿Ok? Luego, la gráfica de h, vamos a poner aquí, ella es cóncava hacia arriba, porque el numerito, la base, es mayor a uno y además el número que tengo aquí es positivo, no me cambia la concavidad. Entonces, mejor quitemos esto para no confundir. 2. La gráfica de h contiene al punto.
de coordenadas 1,0. Bueno, para saber eso, sustituimos el x igual a 1 y determinamos si da 0. Ok, vamos a ver, esto sería logaritmo de 2 por 1, 2 más 8, 10 menos 1. Bueno, resulta ser que el logaritmo de 10 da 1 menos 1 da 0. O sea, sí, si x es 1, y es 0. Por tanto, sí lo contiene. Y aquí la respuesta sería ambas. Voy a dejarles esto por aquí, que es como un resumen de donde vemos la concavidad, la monotonía y la asíntota. Bueno, ¿dónde vemos la monotonía? Lo vemos a partir de este número, a partir de este número y a partir de este número. Siempre, siempre vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, esta. Esta sería decreciente porque el número es menor a 1, se mantiene decreciente y se mantiene decreciente. ¿Ok? Si alguno de esos números, este o este es negativo, le cambia la monotonía. Luego, ¿dónde vemos concavidad? Igual, empezamos de aquí. Como este número es menor a 1, entonces es cóncavo hacia arriba. Y luego vemos este número. Se mantiene la concavidad porque el número es positivo. Entonces la concavidad la vemos aquí y aquí. Y por último, ¿dónde vemos la asíntota? Aquí. Recuerden, para calcular la asíntota, calculo cuál es el dominio y a partir del dominio digo, de ahí en adelante o de ahí hacia atrás es, bueno, marca la asíntota. En X, por ejemplo, en este caso, X igual a 2. Marca la asíntota. Hagamos otro ejercicio. Hagamos este número 7. Dice, analice las siguientes proposiciones para la función, y esto es importante. La función está definida para números mayores a 3, ¿ok? En R, a R, definida como esta. A veces es importante observar si el dominio coincide con el dominio completo de la función, porque a veces aparece recortado. ¿Ok? 1. La gráfica de f contiene al punto 1,3. Bueno, para saberlo, recuerden, lo que vamos a hacer es sustituir el x igual a 1 y vamos a determinar si su imagen efectivamente da 3. Entonces, calculemos la imagen de 1. La imagen de 1 sería 1 más logaritmo de 1 más 3, 4 en base 2. Esto lo pueden calcular con la calculadora, valga la redundancia, y va a dar 3. Entonces sí, cuando sustituimos x igual a 1 nos da la y 3. 2. La gráfica de f no interseca al eje y. Ok, vamos a ver. Calculemos primero el dominio. El dominio de esta función son las x más 3 mayores estrictos que 0, o sea, son los números mayores a menos 3. Pero aquí tenemos una condición. Ese sería el dominio si no estuviera restringido. Lo que pasa es que está restringido, porque digamos, ese debería ser el dominio completo a partir del criterio. Sin embargo, aquí recortaron el dominio. Nos están diciendo que en este caso van a tomar el dominio a partir del número 3, no a partir del número menos 3. Y aquí encontramos algo, porque resulta que para poder encontrar la intersección con el eje X, perdón, con el eje Y, ¿qué hacemos? X igual a 0 y determinamos el valor de Y. Pero resulta que 0 no está en el dominio. Por tanto, si 0 no está en el dominio, tampoco va a haber intersección con el eje Y. Entonces, efectivamente, la gráfica de F no interseca el eje Y. Eso porque recortaron el dominio. Si el dominio no estuviera recortado,
No, efectivamente sí hubiera intersecado el eje de la Y. Entonces aquí sería ambas. 9. Considere la función f de cero más infinito a r con f de x igual a esto. Dice, a partir de ella analice las siguientes proposiciones. F es positiva en todo su dominio. Bueno, una forma de determinarlo es que hagamos la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces decimos, ok, veamos primero cuál es la asíntota. X mayor a cero, por tanto, la asíntota es x igual a cero. Esto lo saco del dominio, ¿ok? El dominio sería x mayor a cero, por tanto, x igual a cero sería la asíntota. O sea que la asíntota es este eje. Luego veamos monotonía, sería decreciente, decreciente, decreciente. Y por último, veamos la concavidad. Este número es menor a uno, por tanto es cóncava hacia arriba. Ella sería así. ¿Cuál es el dominio? Todos los números mayores a cero. Y entonces es falsa, porque ella hay de aquí a aquí, es cierto que es positiva. Pero de este valor en adelante, ella es negativa. Entonces no es cierta. No es positiva en todo su dominio. Dos, f es estrictamente decreciente, sí. Acabamos de decir. En la gráfica se ve que es estrictamente decreciente. Por tanto, es verdadera la 2, solamente la 2, que sería la opción B. Pongamos aquí que es decreciente. 10. Considere la función cuyo dominio es de cero a más infinito a r. Y este sería el criterio. En ella se cumple ¿qué? Bueno, aquí nos preguntan si es negativa, positiva, entonces mejor hagamos la gráfica. Asíntota x mayor a cero, por tanto la asíntota es cero. Eso lo obtengo aquí. Luego ella es creciente, ¿verdad? Porque este numerito que está aquí es mayor a uno. Creciente, creciente, creciente. Pero como este número es positivo, es cóncava. Perdón, como este número es menor, es mayor a uno, es cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo. Ella sería así. ¿Ok? Creciente, cóncava hacia abajo y asíntota en cero. Dice, bueno, ¿y cuál sería este número? Bueno, para encontrar ese número, lo que vamos a hacer es decir que y es igual a cero y vamos a encontrar quién es x. Entonces, igualamos a cero y para saber em, quién es x, hacemos esto. Lo vamos a pasar a exponencial. Aquí hay una e, ¿verdad? Entonces lo hacemos así. E a la cero igual a x. Es como decir, e a la cero igual a este número. E a la cero igual a este número. Y e a la cero es uno, por tanto x es uno. Este numerito sería uno. El ejercicio, el A dice, si x está de cero a uno, o sea, si x está de aquí a aquí, ¿cómo es f? F sería negativa. F sería como el trazo, ¿verdad? Aquí sería el trazo. Todas las imágenes, de hecho, todas las imágenes, si yo tomo este valor, su imagen es negativa. Si tomo este otro valor, su imagen es negativa. Y así sucesivamente con todos los valores de cero a uno. Todos los valores nos van a dar imágenes negativas. Por tanto, es verdadera. Si x está entre cero y uno, f de x es menor a cero. Si x está de uno a más infinito, como es la c, si está de uno a más infinito, todas las imágenes
Más bien son positivas, ¿ve? Esta es positiva, esta es positiva, por tanto fuera falsa. O sea, en efecto, la A es verdadera. 12. En la función f, cuyo dominio son los números reales positivos y el codominio son los números reales, este es el criterio, dice con A de 0 a 1. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué indica que A está de 0 a 1? Bueno, indica que ella es decreciente. O al menos iniciamos diciendo decreciente, porque resulta que, ok, como este número está entre 0 y 1 es decreciente, decreciente porque es positivo y decreciente porque es positivo. O sea, en efecto es decreciente. Pero además, bueno, creo que no nos están, bueno, puede ser que sí nos sirva. Además es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Porque recuerde que si ese, perdón, cóncava hacia arriba. Si ese número está entre 0 y 1, ella es cóncava hacia arriba. Si es mayor a 1, es cóncava hacia abajo. Ok, dice, la gráfica sería algo así, de hecho, la gráfica sería así. Porque ahí se ve que es cóncavo hacia arriba y decreciente, y además es asíntota al eje Y. Es asíntota al eje Y porque aquí sacamos el dominio, decimos x mayor a 0, por tanto x igual a 0 sería la asíntota. Dice, f de x es igual a 1 para x igual a 0. No, para x igual a 0 no está en el dominio. O sea, x igual a 0 no está en el dominio. B, f de x es positiva para x mayor a 1. Aquí está el 1. Este valor es el 1, antes lo encontramos también. Entonces, para x mayores a 1, las f de x son negativas. Vea, si yo tomo esta x que es mayor a 1, calculo la imagen y me da un número negativo. Calculo esta otra imagen y me da número negativo. O sea que para x mayor a 1, f de x no es positivo. F de x es menor a 0 para x que está entre 0 y 1. Si yo tomo una X entre 0 y 1 como esta, calculo la imagen, obtengo este valor y resulta que la imagen es positiva. Y aquí me dice imagen negativa, por tanto es falso. O sea que la verdadera tiene que ser la D. Si X está entre 0 y 1, es correcto. Si X está entre 0 y 1, sus imágenes son positivas. Correcto. Hagamos otro. 15. Dice, en la función g, cuyo dominio es D, y el codominio es R, y este es el criterio. Se cumple que el ámbito de G es de 0 más infinito. Bueno, el ámbito de la función logarítmica siempre va a ser el conjunto de los números reales, siempre. Por tanto, esta es falsa. Entonces, el ámbito de la función logarítmica siempre es el conjunto de los números reales. De hecho, por ejemplo, en este lo podemos ver, en esta gráfica. El ámbito de menos infinito más infinito, los números reales. El dominio. Bueno, el dominio, recuerden que el dominio obtenemos a partir de aquí. Menos x mayor a 0, por tanto, las x tienen que ser mayor a 0. Y no, porque aquí dice de 0 más infinito. O sea, la b tampoco es correcta. G es estrictamente decreciente, veamos. 3 medios es un número mayor a 1, por tanto decimos creciente. Este número es negativo, le cambia la monotonía, por tanto es decreciente, y este es positivo, decreciente. Esta es la que es correcta. Lo explico nuevamente. Creciente, ¿por qué? Porque es mayor a 1. Decreciente, porque es negativo. Decreciente, porque sí, porque es positivo. Como aquí es positivo, no cambia la monotonía. La gráfica de G interseca el eje Y en un punto. Veamos.
En la parte B dijimos que el dominio son los números menores a cero. ¿Ok? Por tanto, tenemos que x igual a cero es una asíntota vertical. Si x igual a cero es asíntota vertical y ella abre hacia la izquierda, o sea, ella es o así o es así. En ninguno de los casos se interseca el eje Y. Por tanto, también sería falsa. Y este último ejercicio nos dice, el criterio de asociación de la función representada es, ok. Vamos a ir descartando. Bueno, primero sabemos que aquí hay una asíntota. Tiene asíntota en x igual a -1. Entonces, veamos aquí, recuerden que la asíntota la calculamos a partir de ahí. X más 1 mayor a 0, x mayor a -1. Por tanto, x igual a -1, asíntota vertical. O sea, esta la cumple. También la va a cumplir esta y también la va a cumplir esta, porque todas son x más 1. La b, la b sería menos x más 1 mayor a 0 menos x mayor a -1 y x menor a 1. Aquí la asíntota es x igual a 1, o sea que esta no. Ya descartamos la b, porque la b, la asíntota es 1, no -1. Veamos monotonía. Ella es decreciente. ¿Ok? Entonces decimos decreciente, decreciente, decreciente. Cumple. Cumple monotonía, ¿verdad? Esta sería creciente, ¿verdad? Eh, decreciente, decreciente. También lo cumple. Esta, decreciente, decreciente, decreciente. También lo cumple. Bueno, en esta ya no teníamos que revisarla porque esa ya no lo cumple, ¿verdad? La B. Ya sabemos que la B no. Y la D sería, déjenme borrar esto, la D sería creciente, creciente, creciente. Entonces, no. O sea, que está entre la A y la C. Veamos entonces, bueno, de hecho, estas dos son iguales. Esta y esta son iguales. En lo que cambia es en el -1 y el 1. O sea que ambas tienen la misma concavidad. No podría determinar concavidad como una forma de discriminar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál de las dos, la A o la C, la imagen de 3 da -1. Entonces, por ejemplo, en esta, ¿cuál sería la imagen de 3? La imagen de 3 sería -1 más logaritmo de 3 más 1 4 en base a 1 medio. Usted lo puede calcular usando la calculadora y esto va a dar -2 -1 -3. ¿Ok? Usted lo puede poner en la calculadora y darse cuenta este, que eso va a dar -3. Y resulta que tiene que dar -1. O sea que no está bien. Veamos esta. Entonces, ¿quién sería f de 3? Sería más bien 1 más logaritmo de 4 en base a 1 medio, ¿verdad? Logaritmo de 4 en base a 1 medio da -2 y -2 más 1 da -1. ¿Y cuánto tiene que dar? Efectivamente tiene que dar -1. O sea, que la respuesta correcta es la C. Entonces ven cómo fuimos descartando por monotonía, concavidad y por último, bueno, y asíntota. Y por último, descarté por el 3. Determiné la imagen de 3 y me fijé a ver si daba efectivamente -1. Y sí, la C daba -1. De este tema es muy importante este resumen que hice aquí.
Este resumen es muy importante porque es la forma práctica y rápida, sin tener que hacer la gráfica, de determinar la monotonía, la concavidad y la asíntota. Observen que este 4 no aporta información en ese sentido, sino todos los elementos que están marcados ahí.